por el formato, por los invitados, pero también porque tenemos invitados aquí en el estudio a estudiantes del TEC de Monterrey, estudiantes de preparatoria del segundo año, que están viendo qué van a hacer de sus vidas dentro de muy poco, a tomar la decisión de a qué área se van. Pero por lo pronto aquí seguimos con el análisis de la economía y la pregunta ahora sí que muchos nos hacemos es ¿qué podemos esperar para este año? El presidente ahora sí que tiene sus propios datos, que dice que vamos a crecer más. La Secretaría de Hacienda más alineada con lo que ha hecho los analistas de Banco de México, con lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que prevén un menor crecimiento este año. ¿A quién les creemos? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Yo creo que sí va a haber un menor crecimiento, o sea, es el consenso, varían, alguien dice que vamos a crecer al 1.4 como Bancomer, o el Banco Mundial a 1.7, Hacienda dice, pues varía en el rango, no me acuerdo entre qué era y qué hora, pero era menos de 2. En fin, eso varía. Pero a mí sí me preocupa, o sea, yo creo que sí es claro que vamos a crecer un poco menos de lo que se pensaba. Ya mencioné. Nada más como referencia, ¿cuánto veníamos creciendo el año anterior? Estaba 2, ¿no? 2, llevamos creciendo a 2. Se esperaba como 2.1, ¿no? Pero mira, yo creo que hay, acciones de gobierno que son muy importantes para el crecimiento y que me preocupan, más allá de las obvias, ¿no? Mantener finanzas públicas sanas. También me preocupan mucho decisiones de inversión, pues que no solo van a tener impacto sobre las finanzas públicas, pero pueden ser dudosas en cuanto a su beneficio. Como el caso del Tren Maya y la refinería, que además tienen otras cuestiones de sostenibilidad que son cuestionables. Pero también a mí me preocupan cosas que van a tener un impacto también de largo plazo. Te voy a dar dos cosas. Uno es el cambio o el empobrecimiento, desmantelamiento, desempoderamiento de instituciones clave para este país. ¿Cómo cuáles? Mira, por un lado tenemos las instituciones que tienen que ver con la economía, unos son autónomos y otros no, es el caso de la CRE y la COFESE, que a fin de cuentas su trabajo es construir un piso parejo para todos, facilitar un entorno económico más propicio para la inversión y a fin de cuentas beneficiar a todos, incluyendo a los más pobres, ¿no? Con un sistema más competitivo. Pero están sufriendo ahora otras que no eran autónomas, pero que hacían algo que funcionaba bien, como el Consejo de Promoción Turística, que se canceló. Luego tienen las instituciones que nos proveían de transparencia o información crucial para las buenas decisiones políticas o privadas. INAI e INEGI. ¿Tú ves que hay un debilitamiento de instituciones que en tu opinión sí jugaban un rol positivo? Por eso, incluso, por ejemplo, cosas como el caso del INEE, ¿no? El Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pues parece que en el gran esquema de las cosas no es muy importante, pero yo creo que sí. Necesitamos tener una educación de calidad más para lo que se viene de la revolución industrial. Entonces, dañar eso va a ser muy costoso. Y también el empobrecimiento del Estado, del gobierno mexicano. De las capacidades. Perdón. O sea, podría haber, sin duda había mucha corrupción y había que acabar con ella. Pero evidentemente no todos los funcionarios públicos eran ineptos ni corruptos, al contrario, había gente muy experimentada, muy capaz y muy honesta, ¿no? Y pues estamos generando también un ambiente donde es incluso poco atractivo ya ser del sector público. No solo por las cuestiones económicas, que se ha recortado mucho la remuneración, sino pues es un cuestionamiento constante a los de... Y eso nos va a costar muchos años corregir. Mira, el antecedente previo de esta economía es un crecimiento promedio entre 2.2% en los últimos años. Su capacidad potencial, es decir, lo que daría si funcionara correctamente todo, no da más de 2,5%. Sobre eso se tomaron decisiones. ¿Cuáles? Primero, el ciclo económico desde mediados del año pasado, sobre todo en la parte industrial, ya nos anunciaba una desaceleración. En estos momentos, la industria tiene 3 meses consecutivos de promedio negativo. Es decir, manufacturas, construcción, muy afectada por los recortes presupuestales. El tema de inversión en construcción. La construcción sufrió un viacrucis todo el sexenio pasado, sobre todo en vivienda, en grandes obras de ingeniería civil, que se aceleró con el cierre del presupuesto que se instrumentó desde julio del año pasado durante la transición y que durante los 2 primeros meses de este año pues se ha acentuado más. Entonces, las decisiones que se han tomado en materia de política económica sobre un modelo que estaba creciendo 2%, pues lo que le están llevando es a la consecuencia lógica, al menos en la parte industrial, y que ya se ve en una parte del mercado interno a un crecimiento menor. Pero esta parte del mercado interno es bien interesante porque ¿qué está detrás? Los bajos salarios. Si nosotros revisamos las cifras de estadísticas laborales entre 2005 y 2018, en el IMSS, lo que vamos a ver es que el empleo que se generó cuando mucho paga 2 salarios mínimos. Es decir, dejamos de crear empleos estructuralmente que paguen más.
cómo queremos tener con un los mayor efectos que eso tiene en la capacidad de consumo, en la seguridad social, es decir, es empleo de muy poca calidad. Los 53 millones de pobres que tenemos en este país evidentemente hacen difícil crecer. Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica cuando sobre esto lo que se monta es pues una afectación al aeropuerto? A la construcción del aeropuerto, fue una muy mala señal, la señal de que se iba a modificar los esquemas de comisiones de los bancos, este conflicto que se tuvo con las gasolinas, pues lo que está dejando es una economía que en el mejor de los casos, desde mi punto de vista, crecerá 1,5%, pero en donde estos riesgos internos más los que ya hablamos internacionales podrían llevarla todavía a crecer menos. A ver, Pues para sí. seguir documentando el optimismo. Sí, definitivamente es un sexenio, un año de cambios, de unas políticas diferentes, un manejo diferente. Lo vemos todos los días en las declaraciones que da el presidente de la República y el manejo de la información. Pero bueno, hablando de economía, no hay más que dos formas de crecer, que es invirtiendo y generando empleo. Y efectivamente, como comentan, se ha generado X cantidad de empleo, pero es importante la remuneración, ¿no? La capacidad que tienen las familias para gastar. Y si esta no es suficiente, pues tampoco conduce a una mayor producción, ¿no? Entonces ahí se entrampa estas dos principios de crecimiento. Coincido en que la economía va a crecer alrededor del 1,5%, 1,7%, como lo están manejando la mayoría de las instituciones. Veo difícil llegar al 4%. Que ha dicho el presidente se puede alcanzar. No exclusivamente para este año, sino en promedio, porque regresamos nuevamente a que cualquier economía necesita innovación tecnológica. A ver, pero déjeme retomar un poquito. Entiendo que hay varios motores de la economía, pues la inversión privada, el gasto público como dos de las palancas, Sí. digamos, y el consumo interno como otro motor importante. Ya nos han dicho, hay factores que inhiben la inversión externa, pues el tema de la falta de certeza, digamos, sobre las reglas. Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, con el gasto público? ¿Se mantiene esta tendencia a que el gobierno invierta poco, gaste poco? ¿Cuál puede ser el efecto de los programas de infraestructura de este gobierno? Pienso en el tema de Dos Bocas, pienso en el tren. ¿Tiene algún efecto para dinamizar la economía? Los aspectos estos de gasto público o el énfasis del consumo tienen que ver con los efectos de corto plazo. O sea, tú puedes decir, un año el gobierno triplica su gasto, entonces ese particular año puede ser que tengas un mayor crecimiento. Yo creo que, como dice Gustavo, el problema no es tanto este año, sino la perspectiva de mediano plazo, porque no parece que exista muchas bases para pensar que se recupere la confianza y se liberalicen los obstáculos a la inversión, de manera que incrementemos nuestra capacidad potencial de crecer. Pero dicho eso, este año no sabemos cuánto va a crecer, pues ni los mismos economistas, ya es mucho decir, pues, somos muy inteligentes, no sabemos pronosticar, siempre lo estamos revisando. Lo más probable es que crezca menos, nada más atendiendo a la historia, porque el primer año de gobierno, mientras que hay... De lo que le agarran la maquinita de gasto. Hay una bajada. Claro. Pero otra vez, no me preocupa, preocupa cualquier año, Claro, ¿verdad? claro. Pero digamos, pensando en los Pero siguientes. yo creo que lo que más nos debe de preocupar es la capacidad de crecimiento sostenido de esta economía. Y esa no la veo Pero a ver, que levante mucha cabeza. Pero, por ejemplo, vamos a en decir. ese sentido, la política de este gobierno, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero la política social del gobierno pues apuesta mucho por transferencia de recursos. Lo hemos visto en muchos de los temas, desde la pensión de adultos mayores, que se aumenta para cubrir la línea mínima, digamos, de Coneval. Tienes la transferencia de recursos para jóvenes con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es decir, el gasto de transferencia de recursos no tiene ningún efecto en el crecimiento del mercado. ¿O es tan pequeño que no...? Ese es un reacomodo del ingreso, pero no puede ser un motor por sí mismo, porque para yo reasignar ingresos se lo tengo que quitar. Si se lo reasigno a B, se lo tengo que quitar a A. Claro, o sea, dejo de invertirlo en la carretera. Entonces, para hay dárselo a la siempre gente. algo. Desde luego, una sociedad necesita cohesión. Desde luego que hay una justificación en el gasto social para seguir funcionando como comunidad, ¿no? Pero un como país. política económica... Pero como política económica, yo creo que eso no puede ser un motor de crecimiento por sí mismo y mucho menos de largo plazo. El tema, por ejemplo, perdón, del IVA en la frontera, de la disminución del IVA en la frontera para fomentar el tema de inversiones. Mira, Mario, el antecedente es que el sector público no sabe gastar. Es decir, entre 2004 y 2017, el valor agregado que generó el gasto público
inversión y gasto social en sus 3 niveles de gobierno fue 0.2%. Es decir, el gasto público no es la solución. La solución está en el sector privado. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y no es en esta coyuntura, sino desde antes. Hoy tú abres un negocio y una pyme tiene la probabilidad de quebrar, el 40% de probabilidad de quebrar en los 2 primeros años. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Queremos encontrar la solución en el gasto público, que no va a estar por ahí, que tendría que estar por el lado del sector privado, reasignando recursos. Pero si yo cambio los recursos que antes el gobierno hacía en A, que no generaban crecimiento, los cambio a B, que es gasto social, en donde se entiende la lógica. Si tengo 53 millones de pobres y 60 millones que no tienen el ingreso para superar las líneas básicas de alimentación, pues evidentemente tengo que hacer algo. ¿Cuál es el problema? Nos está ganando el corto plazo. Y podemos tener un efecto marginal en este corto plazo, pero no vamos a construir la base productiva para que sea sostenible en 5, 10, 15 años. A ver, lo que pasa es que puede que haya un efecto multiplicador de estas transferencias sociales, pero va a ser poco. Pero a mí lo que me preocupa es además las implicaciones a futuro de ellas. O sea, más allá del tufo clientelar que claramente tienen, se está desmantelando un andamiaje de política social que era importante. Por ejemplo, uno que fue muy sonado, el caso de las estancias infantiles. Es muy distinto decir, bueno, le voy a dar el dinero a los papás y pues que hagan con ellos lo que quieran, que puede o no tener un efecto multiplicador. Pero lo que hacía el programa es generaba además el servicio para que millones cientos de miles de mujeres pudieran trabajar o estudiar. O sea, un gobierno que ha expresado su preocupación son los ninis, por ejemplo, y un grupo muy importante de los ninis son las mujeres con hijos pequeños, que ahora ya no van a poder trabajar o estudiar por eso. Entonces, el efecto potencial multiplicador de la transferencia, que nada más era pues el dinero y ahora te lo puedes gastar, pues ahora imagínate cuánto más sería si siguieras invirtiendo en cosas como estancias infantiles que permita a las mujeres trabajar o estudiar y en el largo plazo salir de la pobreza y tener más ingreso. Y así con varios de los programas, ¿no? Desmantelaron un programa venerable que primero empezó como Progresa, Prospera, Oportunidades y Prospera, que era muy efectivo, por ejemplo, en elevar la permanencia en la escuela. Las escuelas no eran buenas, pero el programa lograba su objetivo, que es que se quedaran en la escuela. Y eso es fundamental porque genera las condiciones para que estos chavos, que ahora pudieron estudiar hasta la prepa, puedan acceder a una mejor vida y acceder a lo que viene de la cuarta revolución industrial, que insisto, pero que ahora pues quién sabe si lo van a poder acceder. Al mismo tiempo tienes, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que puede ser un buen programa, pero imagínate nada más también la falta de coordinación de incentivos. El programa te da 3,200 pesos al mes para que vayas a trabajar en una empresa. Prospera lo cambiaron por unas becas que son de 800 pesos al mes. Imagínate el chavo en la disyuntiva, 800 pesos al mes igual a la prepa, o 3,200 acá si me voy a trabajar, pues mejor ya me voy a trabajar, ¿no? Pero lo que vas a tener es que chavo que hubiera estudiado la prepa con una Prospera, ya tendría no mayor la prepa, bueno. ¿no? Entonces tiene impacto a largo plazo. Vamos a un último corte y regresamos ya para cerrar esta mesa y analizar otros aspectos en torno a la economía que también juegan y que queremos aquí compartir con ustedes. Ya volvemos.